Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Bien. Venimos de un proceso, ¿verdad? Ya tienen sus notas. Ya las saben. Me imagino que sí. Bueno. Los que necesiten hacer los diferidos, por favor, hagan los trámites. Porque esta semana es la semana del diferido. Así que los invito a que hagan todos los trámites. Por otro lado, prácticamente el ciclo está terminando. Solo faltan clases. Solo quedan 3 para que la semana del examen final, que sería la última, serían 4. Pero clases solo quedan 3. Así que en realidad, pues que ya hay algo construido, ya nosotros en sociología estamos acostumbrados a vaticinar los escenarios y yo creo que ustedes ya valoran cómo les ha ido en la materia. Y yo también, pues yo también he hecho valoraciones y créanme que yo me siento satisfecho con la labor efectuada con ustedes y precisamente esta tarde quiero ya darles la última guía de trabajo de lo que va a ser el último trabajo también en grupo correspondiente al tercer registro. Así que esta tarde vamos a dar esta guía. Como ustedes verán aquí, ven la guía, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Entonces aquí vemos que ya hay una guía en la cual nosotros estamos ya anunciando de lo que se va a tratar. Es una guía de trabajo para realizar un dossier. Este dossier se llama el dossier con mis clases de Sociología General, como actividad evaluada previa al tercer parcial y final correspondiente al tercer registro. Bueno, es posible que no sepamos lo que es un dossier, ¿verdad? Vamos a definir lo que es un dossier, por si no tenemos claro qué es un dossier, ¿verdad? Un dossier es un documento escrito en soporte físico o en versión digital que presenta información acerca de uno o varios aspectos de una institución, ya sea de carácter público o privado. Pero resulta que también un dossier es un conjunto de documentos, planes, procedimientos, informes, registros que incluyen toda la información requerida sobre un tema concreto. Teniendo en cuenta las 2 definiciones anteriores de dossier, veremos que lo que se vincula a lo que se quiere hacer en la asignatura de Sociología General es la número 2. O sea que el dossier que nosotros queremos hacer en Sociología General se refiere precisamente a la definición número 2 y que se refiere a ese conjunto de documentos, planes, procedimientos, informes, registros que incluyen toda la información requerida sobre un tema concreto. Entonces, vamos a hacer un dossier. Pero aquí hay unas indicaciones generales que, a mi modo de ver, les van a ayudar grandemente. 1. El dossier consistirá
en el conjunto de clases que sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en los niveles de la realidad histórico-social salvadoreña se desarrollaron e impartieron durante el ciclo 2-2021 en la asignatura de Sociología General. 2. Como el documento se refiere a una compilación, o sea, a una selección, a una colección de documentación importante sobre un mismo tema, entre paréntesis, se le agregará información rápida en la estructura de cada tema desarrollado e impartido. O sea, de las clases. 3. Dicha información consistirá en un breve resumen o abstract sobre cada tema desarrollado en las presentaciones PowerPoint por parte del docente facilitador. O sea que las clases en PowerPoint que nosotros hemos estado aquí discutiendo, comentando, analizando, les van a servir a ustedes de mucho. Ojo con esto. 3.2. Palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Se refieren a los conceptos, categorías más utilizados en el documento clase y que ayudarán a explicar el tema problema. Como en una revista, ¿verdad? En una revista ustedes van a ver que en cada artículo, cuando ustedes van a leer el artículo en una revista, ustedes van a ver de que hay un abstract, y el abstract es el resumen de ese artículo. Inmediatamente después están las palabras claves, que son las palabras más comunes, más, digamos, más importantes que se utilizan en el artículo. Entonces, esas son las que le van a hacer a cada clase de PowerPoint que ustedes van a encontrar en el curso de Sociología General, que hablan sobre el impacto de la pandemia COVID-19. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos a las palabras clave. 3.3. Se agregarán todas las clases en presentación PowerPoint subida por el docente en el aula virtual con su respectivo tema, resumen o abstract y palabras clave. Ejemplo, aquí está la figura. Aquí les estoy yo identificando la figura. Impacto de la pandemia COVID en... Bien, ahora hay que hablar de la estructura. Estructura de cada tema, clase desarrollada e impartida. Debe de ir el tema. 2, el resumen o abstract. Y 3, las palabras claves. Todo lo anterior redactado en diapositivas. Antes de la presentación en PowerPoint. Favor utilizar diapositivas con plantillas de presentación de la Facultad de Medicina. La estructura del dossier, de todo el documento. Una carátula donde va a ir usted, van a identificar la universidad, el tema y también la nómina de los integrantes del grupo. Ojalá no hayan deshecho los grupos. Tienen que mantenerlos. Me van a hacer una introducción corta sobre el documento y un índice. 5. Modalidad de trabajo. La actividad se realizará en grupos de 5 como máxima o grupos de 3 como mínimo. Esto casi ya se fue perdiendo durante el transcurrir del ciclo. Pero trabajen. Eso es lo que me importa. Le importa a la asignatura que trabajen en grupo. 6. Aspectos a evaluar.
la puntualidad, la forma y presentación y el contenido. Fecha de entrega, el 1 de noviembre de 2021, mediante la herramienta virtual Tarea de la plataforma virtual UES, desde las 12 del mediodía hasta las 24 horas. Bueno, compañeros y compañeras, esta es la actividad que vamos a tener que hacer para el tercer parcial y tercer registro. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Quisiera saber. ¿Tenemos tiempo como para abordar? ¿Entienden lo que van a hacer? Yo, licenciado, Sí, adelante. en donde dice que tenemos que agregar todas las presentaciones, sería de solo abarcar todas las temáticas vistas o tenemos que poner las diapositivas. Vale, sí, sí. Perla, para empezar, no van a poner todas las clases, porque no todas las clases se refieren al COVID. Hay determinadas fechas, ¿sí? y determinados temas que empiezan a hablar del COVID. Porque, por ejemplo, a principio del ciclo no se empezó a hablar de COVID, del problema del COVID. ¿Sí? Entonces, ustedes solo van a tomar en cuenta las clases que se refieren al problema del COVID vinculados con las problemáticas de la realidad nacional. Acuérdense que hemos hablado de lo social, hemos hablado de la educación, hemos hablado de la política, creo también, de la economía, del medio ambiente, de lo cultural, ¿sí? Por ejemplo, esas clases es obvio que tienen que estar ahí. Ahora bien, acuérdense que si ustedes revisan el aula virtual, porque tienen que ver desde cuándo se empieza a hablar del COVID. Bueno, ahorita se me escapa la fecha, pero ahí están en el aula virtual. Perdón. En el aula virtual tenemos esa ventaja que en el aula virtual están como archivadas las clases. Incluso hasta las clases están en vivo, así como es. Ahora bien, el otro aspecto que tú preguntas es si todas las presentaciones en PowerPoint. Sí, porque ahí estriba, digamos, el propósito del dossier. Es que el dossier es una especie de colección o de compilación. Es donde tú aspectos bien importantes de un proceso, en este caso de la asignatura de Sociología General, han tenido mucho que ver en la realidad no solo tuya, sino que también de toda la sociedad salvadoreña. Entonces, sí, Perla, tienen que ustedes que reunir las presentaciones en PowerPoint que yo he puesto de los temas. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? La fecha de entrega, ¿ustedes están de acuerdo con la fecha de entrega? ¿Hay alguna objeción con la fecha de entrega? Licenciado, Sí. no respecto a la entrega, pero el formato en el que se va a poner las presentaciones suyas va a ser solo poner como el PDF, como un hipervínculo al documento, o quiere que peguemos como cada
cada foto de cada página de PowerPoint. Vaya, ven esta figura, ¿verdad que la ven? Sí. Va. Entonces aquí dice el impacto de la pandemia COVID podría ser en cualquiera de los que nosotros vimos. Bueno, esto obviamente está constituido por una serie de diapositivas. Hay clases bien largas que tienen hasta como 40 diapositivas. Entonces, ustedes tienen que, en el dossier, como la presentación es virtual, no es en físico. Entonces, ustedes tienen que, esa clase la tienen que, tú dijiste una palabra ahí, pegar, dijiste. Bueno, entonces esa clase la van a tener que incorporar, toda. O sea, pegar las diapositivas en el trabajo. Correcto. Eso. Sí, las diapositivas. Como en el caso que son 45, por ejemplo, en el impacto de la pandemia COVID-19 en lo social, son 45 diapositivas. Correcto. Las 45 tienen que ir pegadas y abajo vamos a poner nosotros los puntos que quiere. En un resumen o abstracto. No abajo, no necesariamente abajo. Tú dices donde hay unas líneas donde uno pone, sí, ya sé a qué te refieres, donde uno pone algunas ideas. No, ahí no toquen nada. O sea, que ustedes tienen que, por ejemplo, en la carátula, por ejemplo, vaya, tú mencionaste un tema. Mencionalo de nuevo, por favor. El impacto de la pandemia COVID-19 en lo social. Perfecto, va. Entonces, ahí tú, en otra diapositiva, pones ese tema. Y haces un pequeño abstract. ¿Sí? Un pequeño resumen. Es que abstract es resumen en inglés. Entonces, de esa clase, tú haces un pequeño resumen. Bueno, ustedes saben todos los elementos que lleva un resumen. Bueno, este tema habla de cómo las condiciones de vida de la población salvadoreña pues han sido afectadas en gran medida por la pandemia, debido a que las desigualdades que ya se venían viviendo, ya se vivían antes de la pandemia, fueron más profundizadas. Como un resumen. Y lo que yo les pongo, que aquí lo estoy señalando, las palabras claves. Las palabras más usadas, las palabras más importantes. Por ejemplo, empleo, ¿sí? Desigualdad, la palabra desigualdad, agua, ¿qué más? Bueno, familia, podría ser también. Son palabras claves, Iris, que te orientan, obviamente, y que sustentan el documento. Entonces, en otras palabras, para cada clase que ustedes van a pegar, le van a poner un abstract. Le van a hacer un abstract y le van a poner también esas palabras claves. Claro, tienen que ver todas las clases, Iris. No, miren, esto lo voy a decir a nivel general. Resulta que muchos nunca vieron las clases. Nunca las vieron. Las vinieron a ver ya aquí en clase. Previamente no las hicieron, no las vieron. Esto yo lo digo a nivel general. No estoy yo identificando ni señalando a nadie. Entonces, si usted, por ejemplo, antes de cada clase se puso a escudriñar las diapositivas, mire, esto va a ser pan comido. Va a ser pan comido. No sé, Iris, si
si respondo a tu inquietud. Sí, quizás lo que no entiendo, no sé si solo yo. Ajá. Por ejemplo, usted ha puesto el icono, el impacto de la pandemia, por ejemplo. Sí, pero este es un icono del Power. Vaya, entonces nosotros sería cada diapositiva del subtema de ese tema, sería el que vamos haciendo un resumen o las palabras claves. Por ejemplo, Vale. Hagan igual como hacen en las revistas, también físicas como también virtuales. Vaya, por ejemplo, hay una revista de la UCA que yo mucho leo, que se llama Realidad. Perdón. En esa revista, y yo la compré en físico, en esa revista, cuando va a comenzar un artículo, está el tema del artículo, el nombre del autor, y hay un cuadrito donde dice resumen o abstract, dice. Y ponen ahí todas las ideas fundamentales de qué se trata el artículo. Y más abajito están las palabras claves, ¿sí? Las que también sustentan, orientan o hablan de qué se trata el artículo. Entonces, algo similar van a hacer también con estas clases. Porque, por ejemplo, tú mencionaste el impacto de la pandemia COVID en lo social. Por ejemplo, yo me acuerdo que ahí estuvimos hablando mucho sobre el Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? El actual, el que está enfrentando el problema. sí, correcto. Y hablamos mucho, Iris. Bueno, para que tú hables de 40 diapos, entonces es porque estuvimos hablando mucho. Entonces, por ejemplo, una palabra clave ahí es sistema de salud. Sistema de salud. Por ejemplo, médicos, enfermeras, etcétera. Todo eso tiene que ir antes de que ustedes peguen toda la clase. Toda la clase, o sea, el impacto de la pandemia COVID-19 en lo social. En lo social. Es que como este es virtual, pareciera de que como que lo estuviéramos haciendo físico y va a venir un gran mamotreto. Y en realidad es un documento que ustedes van a poner. Entonces, esto porque otros lo van a leer, Iris. ¿Sí? Ok, sí, ya lo entendí entonces. ¿Verdad? Entonces, es un documento que es para otra gente. No es ni para ustedes. Vaya. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que a ustedes quizás no les va a ser de mucha utilidad. Es posible. ¿Sí? Pero para otros sí. Por ejemplo, en otros cursos que vengan. ¿Sí? Por ejemplo, el otro año, la gente de nuevo ingreso. Y que van a llevar sociología general, Iris. Inmediatamente a ustedes no les va a servir, quizás. Y esto ustedes lo van a hacer porque es la tarea última que se tiene que hacer. Pero es posible que también te sirva. No sé, en cuestiones, mira, cuando uno en la universidad, durante la carrera, uno hay veces se sorprende que en el sentido de que muchas veces cuestiones de poca importancia que uno le dio adquieren una gran importancia en determinado momento. Y eso tú lo vas a empezar a experimentar. O ustedes, todos ustedes. Todos y todas. Entonces, Iris, estamos ahora en sintonía. Sí, gracias. Bueno, otra inquietud, otra duda. Recuerden que sí, que tiene Licenciado. Ajá, Alejandra. Sí. Licenciado, entonces el dossier se lo vamos a presentar también en PowerPoint o ese sería un documento en Word. Vaya, Alejandra, yo no sé, ustedes conocen mejor que yo. Puede ser en PowerPoint o en PDF. Tengo entendido que en PDF
O sea, convertir los PowerPoint en PDF. Porque eso se puede. Tengo entendido que en PDF es más fácil. O sea, hay más facilidad de manipular las diapositivas. Por ejemplo, así en la pantalla de una computadora. Entonces, bueno sería que las diapositivas PowerPoint las conviertan a PDF. Porque en PDF es más fácil manipularlas, es más fácil como ilustrar. Entonces sí, puede ser en PDF también. ¿De acuerdo, Alejandra? Sí, Lick, gracias. Entonces, Lick, entonces el dossier lo pondríamos después de lo que es todo lo de la estructura de cada clase desarrollada, ¿verdad? Lo pondríamos hasta el final. Sí, correcto. Sí. Yo precisamente les he dicho que me lo entreguen el 1 de noviembre porque ya el 1 de noviembre ya no vamos a tener clases así como las que tenemos ahorita. Déjenme ver. Bueno, tendríamos, bueno, supuestamente el 2 de noviembre estoy viendo un calendario. El 2 de noviembre no tenemos clases. ¿Se han fijado? Porque es asueto. ¿Es asueto o no es asueto, Alejandra? Sí, Lick. ¿Verdad? Entonces la última clase la tenemos el 4 de noviembre. Porque la próxima semana, la semana que entra, o sea, del 8 al 12, son los exámenes finales. Perdón. Entonces la clase del 4 de noviembre no la pondríamos. Quedaría fuera del dossier. Porque ustedes van a entregar el documento el 1 de noviembre. Y 1 de noviembre cae el lunes. Ustedes vean también el calendario que tengan ustedes cerca. Así las cosas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué tan amplio tiene que ser cada resumen? Repetí la pregunta, por favor. ¿Qué tan amplio tiene que ser cada resumen? Un párrafo, Abigail. Porque recordemos que es Abigail eres, ¿verdad? No, Daira. Daira. Bueno, no, Daira, como les repito, es como los resúmenes que están en los artículos de las revistas, que son bien, lo más un párrafo. ¿Un párrafo de qué? De unas, lo más quizás unas 10 líneas. Lo más. Que hable lo más resumido. No se van a prolongar. No se van a prolongar, porque para eso están las diapositivas, que son las que van a hablar. Entonces, no tiene que ser muy largo. Bueno, prácticamente no tiene que ser largo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por favor. Podemos abordar. Sí, yo le tengo una pregunta. Adelante, César. Ese documento solo ahí se encuentra en ese Word, porque lo estoy buscando en la plataforma y no lo encuentro así para descargar aparte. Este que estoy yo exponiendo. Sí, el del impacto de la pandemia COVID. No, este documento, vaya, ya te voy a dar este documento está en el aula virtual de esta semana y está al final en actividades.
En las actividades está. Ahí vas a encontrar la guía en Word. ¿De acuerdo? Sí, ese sí, pero yo me refiero a la presentación de PowerPoint, no está como aparte. No, Aparte de ello. no, es que es esta manera de ilustración, César. O sea, Oh, ya lo entendí. esa manera de ilustración. O sea, no, parece que lo puse. No, entonces, es que la compañera trajo a colación un tema específico, que fue el impacto de la pandemia COVID en lo social. Y que ella ponía de ejemplo, por ejemplo, y que fue una clase muy larga, 40 diapositivas, una clase larga. Entonces, por ejemplo, esa clase va a ser un documento largo prácticamente. Y entonces, no, esto está a manera de ilustración. Pero la otra pregunta, ¿está bien la fecha? ¿Les parece? Sí, De mi parte está bien. Sí. Ok, ya de acuerdo. Bueno, entonces, esta va a ser la actividad. La actividad evaluada que va a acompañar al tercer parcial del tercer registro. Algo que yo quiero que tomen muy en cuenta con esto del tercer registro. Vale el 40% de toda la nota de la asignatura. A diferencia del primero y segundo registro. Valen el 30%. Ustedes se han jugado, el primer registro un 30%. Con este segundo registro, otro 30%. O sea que ya se han jugado 60%. Hoy tienen que jugarse el 40%. El 40%. Entonces, solo el tercer registro vale el 40%. Así que yo les sugiero que le eche ganas a esto, a todas estas actividades que se han ya establecido, se han definido. ¿Verdad? Entonces, y créanme, pues no son muchas clases las que van a quedar ya. Imagínense que tenemos el 2 de noviembre no vamos a tener clases, porque es asueto, es el Día de los Difuntos. Entonces es un asueto nacional y cae martes y los martes tenemos clases. Entonces, se nos acorta más, pues, digamos, el número de clases. ¿Sí? Ahorita ya estamos a mediados prácticamente de octubre. Y entonces, tómenlo muy en cuenta, por favor. Bueno, quiero saber si hay alguna otra pregunta también. Por favor, hagámoslo. Tenemos el espacio de 5 minutos. entonces solo confirmando la fecha, sería el 1 de noviembre. 1 de noviembre, sí, cae el lunes. Ustedes me lo van a enviar vía tarea. Yo en su momento voy a subir la herramienta y ustedes lo envían, así como han hecho siempre. Así sería la cosa. Y esto sería lo del tercer registro, como digamos la actividad evaluada para el tercer parcial y tercer registro. ¿Sí? Y ese documento que nos está mostrando, disculpe, ¿lo va a subir a la plataforma? ¿Sí? Ya está, Brenda. Ok, muchas gracias. Está en la sección de actividades. O sea, al final está. Sí, ahí no De hay, esta semana, de esta sí, semana. de esta aula virtual. Gracias. Bueno, bien, yo creo que se ha captado bien lo que se quiere, ¿verdad? Yo en realidad hago votos que también
Porque este documento va a quedar para otros compañeros y compañeras que vienen atrás y que van a querer saber, pues, cómo se... Porque miren, el COVID, por ejemplo, si algo quiero decirles es que, por ejemplo, yo con los compañeros y compañeras del otro año que lleven sociología general, yo ya no voy a hablar del impacto del COVID en las distintas áreas de la realidad nacional. Ya no voy a manejar ese discurso. El impacto del COVID, por ejemplo, en lo económico, el impacto del COVID en lo político, el impacto del COVID en lo cultural. Ya ese discurso lo voy a tener que transformar y vamos a hablar ojo, de la economía en tiempos de COVID, de lo social en tiempos de COVID, de lo cultural en tiempos de COVID. ¿Ven la gran diferencia? Ya no voy a hablar del impacto, porque resulta que estamos entrando a un momento, a un tiempo, en que la vida es pandémica, en que el tiempo es pandémico. Y en realidad esto debería de preocuparnos. A mí me preocupa, en realidad, porque estamos hablando ya de una situación en la cual la normalidad que teníamos antes del 2019 ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual. Entonces hoy vamos a tener que hablar de una situación pandémica permanente. Por eso es que en una clase yo les decía, miren, es que no es correcto preguntarse cuándo va a acabar esto. ¿Recuerdan que nos hicimos esa pregunta en clase? Y que no es correcto preguntarse eso, sino que es correcto preguntarse cómo continuamos, cómo seguimos. Eso sí es correcto preguntar. Bueno, estamos llegando al final del primer periodo de clase. Nos vemos a las 2, ¿de acuerdo? Ok. Ok, gracias. Bueno, Gracias. nos vemos a las 2, pues.